Estamos en Zacarías capítulo 2, los primeros 5 versículos. Esta es la tercera visión que Dios le da al profeta Zacarías. No es una visión complicada en realidad, pero es más extensa que la anterior, la de los cuernos y carpinteros. Entonces es difícil podríamos cubrirla en un solo mensaje, pero mi interés no es correr, es aprender. Estamos en un proceso de evaluación, recuerde, Dios nos ha colocado en este proceso de evaluación en nuestros últimos 6 meses, nuestro primer medio año, para no seguir cometiendo los mismos errores. Tenemos que detenernos, parar, y hay un llamado permanente que se escucha de parte del Señor. Con eso empezamos el mensaje. Es la razón de la serie, es la razón del título también. Vuelvan a mí, regresen a mí, repite el Señor, ¿no? ¿Por qué hay que regresar a Él? Uno cree, ¿por qué me llama a regresar si yo vengo todos los domingos, leo la Biblia, oro? ¿Por qué? Uno no se considera que deba volverse al Señor. Y necesito decirlo una vez más: usted puede ser religiosamente un lector de la Biblia todos los días, un orador religioso todos los días, pero eso no significa que usted esté viviendo en la presencia del Señor. Escúchelo, el llamado del Señor, eso es muy importante. No cometa el mismo error que cometieron los de la tribu del sur, que aún regresando Dios le da una nueva oportunidad y se estancan, ¿no? Se estancan en su fe pensando que estaban bien con el Señor, pero luego descubren que estaban bien consigo mismos, pero no con el Señor. Y quien no está bien con el Señor no puede estar bien consigo mismo. Eso va de ida y vuelta también. No se puede creer que la vida nos va a ir bien sin estar viviendo en la presencia de Dios. Entonces hay lecciones que tenemos que ir extrayendo en cada visión, y esos son los elementos que nos van a servir para evaluar nuestro primer medio año. Por eso es que no me interesa correr con esto, solo cubrir y cumplir ya la tercera visión. Se las explico rapidito, pasamos a la cuarta y a la quinta, etc. No, hay cosas importantísimas que tenemos que tenernos a observar, y usted se va a dar cuenta en esta tercera visión. Por eso solamente vamos a tocar los primeros 5 versículos. La segunda parte de esta visión la vamos a ver la próxima semana. Hay lecciones que tomar, reflexionar, como digo, meditar en ellas y evaluarnos para no continuar lo que resta de este año cometiendo los mismos errores o mismos pecados que hemos cometido en el primer semestre. Así que oremos y pidámosles esta gracia al Señor, mis hermanos. Padre y Dios bueno, una vez más nos acercamos por medio de la fe a ti. Dios, nos despojamos absolutamente de nosotros mismos, pues no habría nada rescatable en nosotros que nos permitiera el mérito para acercarnos a tu presencia. Es por la obra de Cristo Jesús terminada, culminada, consumada por completo en la cruz del Calvario, la que nos abre la posibilidad en esta mañana de rogarte, Señor, que conforme a tus promesas nos dirijas hacia tu palabra, que el Espíritu Santo pueda guiarnos y explicarnos, así como este ángel explicaba a Zacarías lo que estaba viendo, Señor. Igual nosotros necesitamos ser guiados por tu Espíritu, necesitamos la explicación tuya, Señor, a través de tu palabra y tu Espíritu, para que podamos entender perfectamente, Señor, lo que quieres decirnos, qué es lo que debemos considerar, Señor, hacia dónde deseas que nosotros canalicemos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro sentir, qué cosas hay que corregir, qué cosas hay que evaluar, qué cosas deben cambiar, Señor. Por muchísimos años podemos estar en un patrón de vida y por muchísimos años podemos creer que estamos actuando correctamente y probablemente estamos enceguecidos y estamos viviendo en pecado o estamos violando muchos principios tuyos, Señor, absolutamente ignorantes de lo que dice tu palabra. Por eso es que no necesitamos correr, Señor, solamente para llenar de más conocimiento nuestra mente. Necesitamos, Señor, tomar tu palabra y dejarnos afectar por ella y ser evaluados por ella. Y de hecho, Señor, que estás tendiendo la plomada sobre nuestras vidas, tu plomada, tu palabra, Señor, y tu justicia para medir qué tanto hemos crecido, cuán recta es nuestra vida, cuán íntegra es nuestra vida, Señor, delante de tu presencia. Por eso es que rogamos y te pedimos, Padre amado, que teniendo misericordia de nosotros y por amor a tu nombre, Señor, ni siquiera por nosotros mismos, sino por amor a tu nombre y a tus propias promesas,
Honra tus promesas, Señor. Cumple tus propósitos en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Un hombre con un cordel de medir es la tercera visión que Zacarías, Dios le permite ver a Zacarías. Recordemos un poco el contexto de lo último que mencionamos la semana pasada, un poco para hacer una recapitulación así breve, concisa, para entrar a lo que significa esta tercera visión, ¿no? Recuerda que mencionamos el domingo pasado que a diferencia de los, hablando de los cuernos, que eran imperios, a diferencia de los imperios como fue el babilónico, el persa o el griego, el imperio romano había sido el único que no fue conquistado por otra nación. Recuerda que estábamos viendo eso la semana pasada. Y por eso se piensa que no terminó de extinguirse, no desapareció en la historia, y por eso de ahí sale el argumento que no habiendo sucumbido ante ninguna otra nación, esa decadencia lenta que fue borrándolo del mapa de la historia a Roma, no lo exterminó por completo. Y por eso se piensa que en el tiempo va a volver a resurgir y va a tomar vigencia sobre la humanidad. No tenemos mayores datos respecto a esto o decir con absoluta certeza, salvo la hipótesis que existe de que va a ser así. Lo que sí es verdad y cierto es que encontramos en las Escrituras es que la Biblia habla de un anticristo que va a volver, y es probablemente ese personaje el que va a hacer resurgir al Imperio Romano una vez más, y es el que va a transformar su gobierno en una dictadura mundial, ¿no? ¿Quién lo va a derribar? ¿Quién va a destruir este cuarto imperio? Vimos la piedra en el sueño de Nabucodonosor. Recuerdan que le da en los pies de la estatua, de la imagen que él vio en su sueño, que es la que derriba, y dijimos que esa piedra es Cristo Jesús, la roca de los siglos, en su segunda venida aquí a la tierra. Por eso decimos que el Señor Jesucristo, dijimos la semana pasada, es el último carpintero, es el cuarto carpintero en esta visión de los cuernos y los cuatro carpinteros. Ahora, fijemos algo sumamente interesante. Hasta ahí llegamos la semana pasada y obviamente rescatamos principios muy importantes acerca de la soberanía de Dios, que fue lo más importante de todo el mensaje de la semana pasada. Pero hay algo que quiero puntualizar que no lo dije y que creo que es necesario que lo tomemos en cuenta. La Biblia nos muestra que Jesús, cuando se hizo hombre y habitó en medio de nosotros aquí en la tierra, Él tenía un oficio específico y trabajó en él. ¿Cuál fue ese oficio de Cristo Jesús aquí en la tierra? Que fue el mismo que su padre terrenal, que José. Era carpintero. Y siendo de hecho conocido por la gente como el carpintero de Nazaret. Por eso se le llamaba así, el carpintero de Nazaret. Por ser ese su lugar de nacimiento y por ser ese su oficio, su ocupación. Entonces, eso es interesante porque nada está al azar, obviamente. Y por todo ello, y según las profecías, algún día, dice la Escritura, en tiempos venideros y quizás muy cercanos, Jesús regresará aquí a la tierra por segunda vez para retomar, simbólicamente, para retomar su antiguo oficio de carpintero y desde esa función como carpintero, derribar a ese dictador mundial para establecer su reino milenial. Esa figura es interesante, que Jesús regrese simbólicamente, vuelvo a repetir, a ejercer su oficio cuando estuvo aquí en la tierra como carpintero. Y ese será el centro, su reino milenial será el centro o la capital, Jerusalén, donde reinará desde ese lugar Cristo Jesús. Y el Hijo de Dios, que también es Dios, habrá sido fiel para, a través de los siglos y la historia, cumplir su propósito, y tal como lo han anunciado las profecías, se cumpla esto último que estoy mencionando en su labor como cuarto carpintero, según la visión que vio Zacarías, y que destruirá por completo a ese imperio que va a resurgir. Hermanos, Dios, a diferencia de nosotros, a diferencia de los imperios de este mundo que se van levantando y van surgiendo y van cayendo, se levanta otro y va desapareciendo y levanta otro y va desapareciendo,
El Señor nuestro Dios nunca cambia. Fue la parte, creo, fuerte y demarcante del mensaje del domingo pasado acerca de la soberanía, del gobierno, del dominio de Dios. Eso nunca va a cambiar. Todo va a cambiar, todo va a pasar. Los gobiernos van y vienen. Surgen los reyes, los presidentes, los que se creen que nunca van a ser inamovibles y que nadie los va a sacar y que van a ser eternos. Nadie es eterno excepto Dios. El único gobierno que va a prevalecer a lo largo de los siglos y la eternidad es el gobierno del Señor. Alguien tendría que decirle eso a la presidenta de nuestra nación, ¿no es cierto? Alguien tendría que recordarle eso a los 3 o 4 presidentes que están encarcelados, porque al parecer nunca se dieron cuenta y pensaron que su gobierno era eterno en nuestro país, y a todos los dictadores en Latinoamérica igual. Habría que recordarles que no van a vivir para siempre. Hay un gobierno soberano, ¿no?, que es sobre todos y es el del Señor, ¿no? Y conforme a su fidelidad, hablo de la soberanía de Dios, conforme a su fidelidad cumplirá todas y cada una de las promesas pendientes que tiene hacia adelante, tal como ya ha cumplido las más de 2000 profecías citadas en el Antiguo Testamento con respecto a la llegada del Mesías, es de Cristo Jesús aquí en la tierra, y todo el ministerio terrenal que tuvo hasta antes de ascender a los cielos. Más de 2000 profecías que se han cumplido al pie de la letra. Y si más de 2000 profecías ya se cumplieron con respecto a Jesucristo, ¿no se va a cumplir el resto? Es necio pensar que no va a hallar cumplimiento lo demás. Es obvio que va a hallar cumplimiento. Es muy cierto cuando Dios dice, Mateo 24:35, búsquelo en su Biblia, Mateo 24:35, es uno de los pasajes que usamos la semana pasada para dejar absolutamente marcado este asunto de que dijo el Señor que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si todo puede pasar, y de hecho que todo va a pasar. Usted recuerda la descripción que hace Apocalipsis de toda esta tierra, llegado el fin, la desaparición de esta tierra, dice que los cielos se enrollarán como un pergamino, va a desaparecer. Todo lo que existe va a desaparecer. Pero las palabras del Señor nunca pasarán, ¿no? Ezequiel capítulo 12, versículo 28 en su Biblia, fíjese lo que refuerza estas palabras de Cristo Jesús en Mateo 24:35. Ezequiel 12:28 dice, así dice el Señor Dios, ninguna de mis palabras se demorará más, toda palabra que diga se cumplirá. Toda palabra que diga se cumplirá. Y usted sabe que Dios no es hombre para mentir. Todo lo que Él ha dicho se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo al pie de la letra, mis hermanos. Eso debería aumentar nuestro temor, nuestro respeto por Él, pero lamentablemente los seres humanos y mucha gente que ha desfilado por las mismas iglesias ha llegado a tal punto de práctica de pecado que su mente está cauterizada. Es como si estuviera atrapada en un recipiente donde no entra la palabra del Señor. Pero ellos mismos, ellas mismas han provocado ese hermetismo por causa de la práctica del pecado y el alejamiento de Dios. Y piensan que están bien, y piensan que todo les va muy bien porque mantienen un trabajo, hay un ingreso, algunos entre comillas, han rehecho sus vidas, han roto, han quebrado matrimonios para empezar nuevos matrimonios y son felices. Hay una apariencia de eso. Hay hijos que han abandonado los hogares y piensan que están muy bien viviendo solos o haciendo su vida liberal y no hay nadie que los controle y ya no hay nadie que les diga a la hora que deben llegar, qué deben hacer, qué no deben hacer. Y creen que son felices. Hay una apariencia de bienestar. Pero no es ni felicidad, ni bienestar, ni verdadera felicidad. Insistimos, la única verdadera felicidad es la que le encontramos en Cristo Jesús. Fuera de Él no existe ningún tipo de felicidad que valga la pena. Con esto en mente, llegamos al capítulo 2 de Zacarías y dice el versículo 1, otra visión que Dios le da al profeta, dice, levanté mis ojos y él está alzando los ojos y miró, dice, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, ¿no? Ahora, esto no es nuevo, si usted recordará, si está pensando, mirando retrospectivamente hacia los capítulos, el capítulo anterior, ya pasamos 2 visiones
en la visión del varón entre los mirlos, usted recordará, ya el Señor habló sobre la extensión de su plomada. Capítulo 1, versículo 16. Él dijo, en medio de sus palabras consoladoras hacia Jerusalén, el Señor dijo, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Ya había mencionado esto el Señor, y en esta segunda visión simplemente lo está reconfirmando, ¿no? Esta declaración, ¿no? Esta visión de Zacarías, que recibe Zacarías en este capítulo 2, y las palabras que se dan en ella son simplemente una ampliación de la declaración del Señor del capítulo 1, versículo 16 que acabo de leer, ¿no? Un cordel se extenderá sobre Jerusalén. La plomada ha sido ya extendida para Jerusalén, ¿no? Así pues, lo que tenemos a continuación entonces, ya en el capítulo 2, es una profecía dada al profeta Zacarías que se refiere específicamente a la ciudad de Jerusalén y su punto final con los demás acontecimientos que giran en torno al futuro de la nación. Al reino del sur me estoy refiriendo, que ha regresado del estado de esclavitud después de 70 años en Babilonia. Entonces el Señor le está prometiendo, es el capítulo 1 y acá lo va a volver a ratificar, realmente van a poder construir el templo, realmente se va a reconstruir la ciudad. Esa es la buena noticia, ¿no? Ahora, pero si observamos cuidadosamente las Escrituras, encontraremos sorpresivamente otras referencias a este cordel de medir. Es tan importante lo que menciona, lo que está viendo Zacarías en este versículo 1 del capítulo 2, al varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y a veces uno se pregunta, ¿qué es más sorprendente, el varón que tenía el cordel en su mano o el cordel en sí mismo? Por eso necesitamos detenernos un instante y mirar en las manos de este varón el cordel que tiene. Es un instrumento de medición lo que tiene en sus manos. Y como decía hace un instante, ¿no? Encontramos sorpresivamente otras referencias a ese cordel de medir en las Escrituras. Y tenemos que apelar a ellos para entender esta figura que está viendo Zacarías en esta visión, este varón con el cordel en la mano. Vayamos a un primer texto para ampliar esto. Jeremías capítulo 31 en tu Biblia. Jeremías capítulo 31, versículo 38 y 39. Jeremías 31, versículo 38 y 39. Solo tienes que retroceder, en donde tienes abierto Zacarías, retrocede algunas páginas, vas a pasar por los profetas menores que se llaman y vas a encontrarte con el libro de Jeremías. Capítulo 31, versos 38 y 39. Leemos ahí que dice, he aquí que vienen días, dice el Señor, en que la ciudad será edificada al Señor. Está refiriéndose a la ciudad de Jerusalén. Será edificada al Señor desde la torre de Hananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida. Ahí está el cordel, ahí está la plomada. Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Gareb. Ahora, los lugares que menciona aquí, usted va a cualquier mapa antiguo testamentario, no los va a ubicar, porque son inubicables. Está señalando límites occidentales de la ciudad de Jerusalén tras su reconstrucción, pero que ya en el tiempo y en los siglos no han sobrevivido esas localidades con sus nombres propios. Es muy probable que han cambiado de nombre. Entonces es difícil ubicar, pero de hecho que está mencionando puntos geográficos. Eso sí es seguro, ¿no? Aunque no se conozca la ubicación exacta, ¿no? Collado de Gareb, ¿no? Usted no lo puede ubicar específicamente. Y luego dice, y rodeará a Goa. ¿Dónde queda Goa? ¿No? Es otro punto geográfico que se desconoce hasta el día de hoy. Pero vuelvo a repetir, está tomando puntos como de referencia, ¿no? en esa medición. ¿Qué se está midiendo aquí en Jeremías 31? Se está midiendo la ciudad. Se está midiendo la ciudad. Entonces ahí tienes un primer texto que te muestra el cordel en su función, en su plena función. Está midiendo la ciudad de Jerusalén. Ahora, en sentido figurado, mis hermanos, Dios hizo del derecho su cordel de medir cuando trató con su pueblo infiel.
Regreso a este texto de Jeremías, como decía, 31, 38 y 39. Esto muestra que Dios tomó el derecho, la justicia, mejor dicho, como su cordel de medir. Dios siempre nos mide en función de su justicia. Y en este caso, cuando trata con su pueblo infiel Israel, de hecho que tiende la plomada para medir, siempre ha estado midiendo la espiritualidad, la moralidad de su pueblo, porque Dios quería que su pueblo sea un ejemplo para todas las demás naciones. Entonces, con todo derecho, Dios lo estaba midiendo constantemente, ¿no? Para que no se desviara, ¿no? Ahora, decía hace un instante, en sentido figurado, por eso el derecho fue su cordel de medir para el Señor, ¿no? Isaías capítulo 28, que es un segundo texto que deseo que revisemos, versículo 17, Isaías 28, versículo 17, dice allí, y ajustaré el juicio a cordel, está hablando Dios, ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y aquí entra otro elemento de medir en la construcción. Todos los que entendidos en construcción conocen los niveles, ¿no? El nivel, ¿no? Entonces lo coloca encima de una pared, quiere ver su rectitud, si todo está correctamente, y ahí la burbujita le indica si está centrada o no, o si está chueco el muro, etc. Ese es el nivel. Fíjese los dos elementos que está tomando aquí el Señor, ¿no? Ajustar el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira y aguas arrollarán el escondrijo. Es lo que decía hace un instante, ¿no? Dios ha tomado el derecho como su cordel de medir y si encuentra algo irregular, toma medidas al respecto. Por eso habla de granizo. Dios va a usar el granizo para barrer el refugio de la mentira. Está tomando una figura metafórica. Pero hay irregularidades en el pueblo, ¿no? Aguas arrollarán el escondrijo. Son figuras que toma el Señor, acciones que toma el Señor, pero después de medir la espiritualidad, medir la integridad de su propia nación. Otro ejemplo, Dios aplicó el mismo cordel de medir a Jerusalén que a Samaria, o sea, al reino del norte como al reino del sur, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 13. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 13. Extenderé sobre Jerusalén, reino del sur, extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria. O sea, con la misma medida, con el mismo cordel que midió al reino del norte, está hablando el Señor, el mismo cordel lo voy a aplicar al reino del sur, está diciendo. Y la plomada de la casa de Acab. Acab fue uno de los reyes más malvados del reino del norte. Y fue el causante de la debacle moral y espiritual de la nación de Israel. Entonces está tomando eso como un ejemplo que ocurrió en el reino del norte, ¿no? Y por eso Dios lo midió y lo halló falto, ¿no? Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friegue y se vuelve boca abajo. Es evidente, mis hermanos, si usted se da cuenta por estos textos, lo que Dios está haciendo. Él está midiendo el estado de su pueblo, vuelvo a repetir. Y Dios está usando el derecho, la justicia como su cordel de medir y halla a su pueblo en falta y apenas lo halla en falta, aplica el juicio disciplinario por amor a ese pueblo. Son medidas disciplinarias que está tomando el Señor. Si no amara a su pueblo, no le importaría a Dios. Es como un buen padre, justamente. Un buen padre no es todo apapacho, apapacho. Cuando se trata de aplicar disciplina, la tiene que aplicar porque ama a sus hijos. Si no la aplica y todo es apapacho y todo es sí te entiendo, te comprendo, es un mal padre. Realmente es un mal padre. No está aplicando lo que Dios dice que debe aplicar. Dios no es así en realidad. Él mide, ve la irregularidad y aplica la disciplina inmediatamente por amor a su pueblo, ¿no? De esta manera podemos usted y yo afirmar que cuando Dios utiliza un cordel, con todos estos ejemplos que le doy en la Escritura, podemos darnos cuenta el uso del cordel y por eso podemos mencionar y decir que este cordel es un cordel de medir. Quiere decir sencillamente que Dios está preparado y dispuesto para actuar en función de lo que Él mismo está midiendo. Él mide, como decía, y Él toma acciones de acuerdo a lo que encuentra por causa de esa medición que acaba de hacer.
Dios mide para evaluar el estado espiritual y moral y de acuerdo a ello, Él actúa. Porque de todas maneras Dios va a actuar. Él no relega eso. Mañana, tarde o temprano, el Señor va a actuar, va a tomar medidas, que no te quepa la menor duda. Por eso yo hablaba de esa apariencia de que no pasa nada, yo puedo seguir pecando, puedo seguir en adulterio, puedo seguir quebrando los hogares, puedo seguir haciendo daño a mis hijos. No te va a alcanzar la justicia, qué necio. La plomada del Señor ya fue bajada. Ya Dios te pesó y ya te halló falto y va a tomar medidas al respecto. Pero no, el tiempo para Dios es nada, hermanos. 1000 años es como un segundo para Dios. Él toma su tiempo, Él sabe cuándo va a aplicar esa medida disciplinaria. Regresando a Zacarías, este hombre en Zacarías, capítulo 2, versículo 1, está viendo Zacarías que sale a verificar la condición espiritual de Israel. Vuelvo a releer. Alcé mis ojos, miré un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Está saliendo para verificar, es un instrumento de medida, está saliendo para verificar la condición espiritual de Israel. Ahora, sigamos con esto en mente ya aclarado. Pasemos al versículo 2. Y le dije, Zacarías le pregunta a este ángel, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y me detengo acá, mis queridos hermanos, porque acá hay una primera lección para nosotros. Una primera lección para nosotros. Recuerde que estas lecciones son para evaluarnos. Ya entramos. Tome en cuenta estas lecciones, anótelas, porque eso va a tener que reflexionarlo, pensarlo y evaluarse de manera personal. Su primer semestre de este año. Primera lección para nosotros. Lo que vemos aquí en estos versículos, en este versículo 2 que acabamos de leer, fíjese, vuelvo a releerlo, dice, ¿a dónde vas? Le pregunta, y él responde, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y luego el versículo 3 agrega, y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, salía. ¿A dónde vas? A medir, y salía, dice. ¿Por qué digo que necesitamos detenernos aquí? ¿Qué es lo que apreciamos aquí? Lo que apreciamos, mis hermanos, si te das cuenta, es movimiento. Hay acción de este ángel. Hay diligencia para obedecer algo que se le ha mandado a hacer a este ángel. Es como si estuviera presuroso a hacerlo, sino que se cruza con Zacarías y él le pregunta, ¿y a dónde vas? Bueno, tengo que hacer esto. Pero él está camino a hacerlo. Y esa, mis hermanos, es la lección para nosotros. Este ángel se dirige, obviamente, ya dije, para medir Jerusalén, porque se le ocurrió al ángel, porque no tenía nada que hacer y me voy a distraer y voy a medir una ciudad. No, definitivamente no. Hay un superior que le ha mandado que haga eso. Y él simplemente está obedeciendo a la orden que ha recibido. Este ángel dice, por eso en el versículo 3, salía. O sea, está en acción, está en movimiento. Y prácticamente podríamos decir que este ángel se está moviendo presuroso para obedecer la orden que ha recibido. Esa es la figura que sirve como lección para nosotros en esta mañana. Esta es la primera lección. Así como los ángeles que están al servicio del Señor apenas reciben una orden, mis hermanos, la obedecen y la obedecen presurosamente. Ejecutan el mandato del Señor lo más antes posible, apenas recibieron la orden. Asimismo, debería ser nuestra disposición para obedecer al Señor. Igual nosotros deberíamos aplicar nuestra obediencia. Este asunto, mis hermanos, de la presteza, de la calidad de nuestra obediencia, es algo muy delicado que tenemos que evaluar. Cómo ha sido esta en el primer semestre del año y cómo está siendo en este segundo semestre que ya estamos avanzando. Entonces, esta es la pregunta para reflexionar de la primera lección a aprender. ¿Cómo ha ido en los primeros 6 meses de este año tu obediencia? ¿Cómo irá a partir de ahora hasta fin de año? ¿Se estás evaluando? Uy, no, está mal, pero no voy a seguir en ese plano, porque sería de necios continuar igualito nada más. No, tengo que hacer reajustes, obviamente. Vuelvo
a repetir. Esto es algo muy delicado para evaluar, parecería algo tan obvio, tan general, porque siempre escuchamos, y como evangélicos sabemos ya casi en memoria, como varias veces he hecho una crítica constructiva de lo primero que responden los evangélicos es obedecer a Dios, obedecer a Dios. Eso lo tenemos grabado en nuestra mente desde que conocemos el evangelio, pero no somos efectivos, prestos, rápidos a hacer eso. Ahí tiene usted el ejemplo del ángel. Ni siquiera la aparición de Zacarías en la visión para preguntarle, él se detiene. No dice el texto que se detiene para responderle. Es como si el ángel continuara avanzando, le está respondiendo, pero está avanzando. ¿A dónde se dirige? A obedecer al que le dio la orden. En la misma medida debería ser nuestra obediencia. Entonces, ¿cómo fue tu obediencia al Señor el semestre pasado? ¿Y cómo va a ser a partir de ahora, hasta diciembre, hasta cerrar este año? Solo para ampliar este asunto de la presteza de los ángeles, voy a leer este salmo, Salmo 103, versículo 20, dice el salmista, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Igualito deberíamos obedecer nosotros, porque tú ves acá presteza, acción inmediata de parte de los ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan la palabra del Señor. Apenas la reciben, la obedecen inmediatamente. ¿Por qué? Porque su obediencia, escuche esto por favor, la obediencia de los ángeles es un testimonio de su lealtad a Dios, de su fidelidad a Dios, de su amor hacia Dios. Igual nosotros deberíamos ser ejemplo. Cuando Dios manda algo y está claramente expresado en su palabra, hermanos. Cuando Dios ya te dijo algo, ya te mostró algo y está claramente expresado en su palabra, ¿qué queda? Debemos apresurarnos simplemente a obedecerlo. ¿Por qué lo relegamos? ¿Por qué lo traspasamos? ¿Por qué la hacemos larga? ¿Por qué primero anotamos en un cuaderno y después voy a orar para ver si voy a ponerlo en práctica y así pasa 1 año, 2 años, 3 años? Durmiendo el sueño de los justos ese cuaderno y nunca obedeciste lo que el Señor te dijo. El profeta Ezequiel nos narró en su libro una visión muy similar en el capítulo 40 del profeta Ezequiel. Versículos 2 hacia adelante del capítulo 40 de Ezequiel dice lo siguiente: en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Es una visión que está viendo Ezequiel sobre una montaña. Entonces dice, me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló, dice el profeta Ezequiel, me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y con tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase has sido traído acá. Cuenta lo que ves a la casa de Israel. Ese cuadro me parece sumamente aleccionador para nosotros. Porque en este caso, el de Ezequiel capítulo 40, se nos menciona la extraña apariencia de un hombre que no es otro que el ángel de Jehová. Es una aparición, es una preencarnación de Cristo, como lo fue en el capítulo 1, en la primera visión, el varón entre los mirlos, entre los mirtos. Es una aparición de Cristo mucho antes de que Él viniera entre nosotros. Pero observe usted cómo está exhortando al profeta Ezequiel para que él cuente lo que está viendo. Para esto te he traído, le dijo, para que veas y viendo vayas y cuentes. Es como si le estuviera diciendo el Señor, apresúrate Ezequiel, obedece, anda y cuenta todo lo que ves. No es anda, vete a tu casa a reflexionar lo que has visto, apúntalo en tu cuaderno y después lo vuelves a releer. No, le está diciendo apresúrate, obedece, anda y cuenta lo que estás viendo. Ese es el punto, mis hermanos, esa es la lección para nosotros.
Regresando a Zacarías capítulo 2, versículo 2, y le dije, ¿a dónde vas? Él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Este acto de medición, mis hermanos, se podría interpretar como el cuidado permanente de Dios sobre su pueblo. Escucha, cuidado permanente sobre el pueblo del Señor, ya que la plomada o el cordel representan el juicio de Dios. Están representando el juicio de Dios. Entonces es como si les estuviera anticipando a su pueblo que el ojo de Jehová, el ojo de Jehová siempre está paseando por toda la tierra. Él por eso lo sabe todo, porque está evaluando el estado de cada persona, de cada nación, de cada país, y especialmente está evaluando el estado moral, espiritual de su propio pueblo, para comprobar si Israel está cumpliendo con los propósitos para los cuales fue libertado y fue regresado a su propia ciudad. Si es así, mis hermanos, si esa es la interpretación de este acto de medir que estamos leyendo en este versículo 2, entonces ahí está nuestra segunda lección para aprender en esta mañana. La primera, acabo de mencionar, es la presteza para obedecer al Señor, así como los ángeles lo hacen. ¿Cuál es la segunda lección que tenemos que aprender en este acto de medir? Escúcheme, si Jerusalén es el corazón del pueblo escogido de Dios y el templo que se construyó en Jerusalén o que estaban construyendo en este caso Zacarías en esta ciudad iba a ser el centro donde la gloria de Dios siempre descendía, la gloria de Dios siempre aparecía en el templo. Entonces, si es así como la Biblia nos muestra, entonces Dios siempre está pendiente de su ciudad. Siempre está pendiente de su ciudad. Entonces, en la misma medida como su cuidado es sobre el templo de Jerusalén, donde Él va a derramar su gloria o va a descender para encontrarse con su pueblo, y de esta manera expresa su cuidado sobre su nación escogida, en la misma medida, mis hermanos, es el cuidado que Dios expresa por el templo de su espíritu que somos tú y yo. El mismo cuidado. Él siempre va a estar atento, siempre estuvo y va a seguir estando atento. Escúchame, va a seguir estando atento a la anchura y a la longitud de su casa, es decir, del templo de su espíritu, es decir, tú y yo. Repito, Dios siempre va a estar atento a la anchura, a la longitud. Es decir, Él va a estar atento si estamos desarrollando, si estamos creciendo, si estamos madurando, si estamos creciendo o estamos decreciendo o nos estamos estancando. Porque fíjese, necesito un refresco en nuestras propias memorias. ¿Dónde empieza ese proceso de crecimiento? ¿Está delineado en las Escrituras ese proceso de crecimiento? Por supuesto que sí, y no como una sugerencia, sino como un mandato. ¿Dónde empezamos? En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pedro dice lo siguiente: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. No se crece viniendo todos los domingos a la iglesia. Escúchame, no se crece viniendo todos los domingos a la iglesia nada más, o haciendo fraternidad y haciendo amigos en la congregación, teniendo amigos cristianos, o cargando una Biblia bajo el brazo. Así no se crece. Dice, desead como niños nacidos. El niño no llora y pide leche solamente porque la desea, sino la desea para tomarla, para ingerirla, porque la necesita, es su alimento principal. En la misma medida debemos desear la palabra del Señor, porque esta es la que nos va a proveer del crecimiento que necesitamos. Pero este es el punto de partida. Desde ese punto de partida hay que seguir creciendo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice el apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que seguir creciendo. ¿En qué? En la gracia y el conocimiento. Y otra vez habla del conocimiento. Eso está relacionado con las Escrituras, con la palabra de Dios. La Biblia no puede quedar relegada a un cajón, a un escritorio o a una mesa o a lucirlo abierto en los hogares para que vean que yo tengo una Biblia.
pero no la conozco. Es para seguir creciendo. La revelación escrita se nos ha dado para que nosotros sigamos creciendo. ¿Y con esto es suficiente? No, tampoco. Hay que seguir madurando. Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice el apóstol Pablo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y continúa eso. Por eso yo siempre he mencionado de corazón, con amor, pero también con exhortación, ¿no? A todos los hermanos ya de la tercera edad, ¿no? A todos los de mi club. Oye, hermano, si tú te has jubilado a ti y te has jubilado, pero te has jubilado en todo. No, que si yo entiendo, algunos pastores, que yo ya no soy joven, ya no tengo las fuerzas de antes, ya no tengo la habilidad de antes. Sí, eso es cierto, vamos perdiendo todo eso. Pero lo que no debes perder es comunión con el Señor. Y esa comunión tiene que ir creciendo. Y esa comunión, ya no tendrás la energía de antes, pero puedes seguir sirviéndole al Señor de 1000 formas. A mí me extraña que cancelen todo. Jubilar en la vida cristiana es cancelarlo todo. Por asunto de edad, no es correcto, no es bíblico. No es bíblico. Entonces, reduces a la mínima expresión. Venir y sentarte a la iglesia y escuchar un mensaje, ya, así vegetamos. No estamos diseñados para eso, hermanos. A Cristo no le costó un inmenso costo para que nosotros vengamos y tengamos una jubilación tranquila, apacible, sentaditos, sin hacer mucho. No creo que esa sea la voluntad del Señor y no lo veo en las Escrituras en realidad. Piense solamente en Moisés, tremenda tarea, ardua, agotadora, anciano el hombre, hasta cuando el Señor le dice, ok, llegó el momento, delega a Josué, entrega a Josué, y el Señor lo recogió. Pero él no paró hasta ese día, hasta ese último día estuvo dándole instrucciones a Josué. Piensa en eso nada más, mi hermano, mi hermana que están en la tercera edad. Este es el segundo aspecto, decía, que debemos evaluar en nuestro semestre. Esta es la pregunta. ¿Cuánto ha crecido en este medio año en la palabra, en conducta, en amor, en espíritu? Y estoy tomando el texto de Timoteo nada más. Por no abrumarlo, porque podría poner una listaza así de inmensa. ¿Cómo ha ido el primer semestre en esto? No. Ok, voy a tomar lo básico que menciona Pablo a Timoteo. Nadie tenga en menos tu juventud ni tu cristianismo. Sé ejemplo de todos en palabra, en conducta, en amor, en espíritu. Por eso pregunto, ¿cuánto has crecido en esto? En el último semestre nada más, ¿cuánto has crecido? Si tú no has crecido nada en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, hermano. Como digo, o dos cosas, o no eres creyente, nunca fuiste creyente en realidad. Porque el que ama realmente al Señor, no solamente es porque es suyo, sino porque amas la palabra. Y uno está en pos de la palabra y siempre encuentras algo que te ayuda a avanzar. No, esto está mal, descartas esto, haces un reajuste, sigues avanzando en la palabra, descubres otra cosa, vuelves a hacer un reajuste y vamos creciendo, y vamos creciendo, y vamos creciendo. Esa es nuestra labor de todos los días como creyentes en esta tierra. Ahí tienes la pregunta, la segunda lección aprendida. Vayamos ahora a los versículos 3 y 4 de Zacarías 2. En este capítulo 2 del profeta Zacarías. Dice, he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Zacarías, a pesar que sabe que tiene al ángel ahí a su costado, con el cual está hablando y le está diciendo que va a ir a medir a Jerusalén, de pronto él ve en su visión que sale otro ángel y se dirige al primer ángel que estaba hablando con Zacarías y le dice pronto, dice, o sea, rápido, ¿no? Dile a este joven, ¿a cuál joven? Zacarías. Dile a este joven que aunque vas a medir Jerusalén, no hay necesidad de medir los muros de protección, porque te das cuenta, lee bien el texto, está saliendo a medir la ciudad. Y de hecho que después de la ciudad, ¿qué hay? Los muros, de forma natural.
Pero se está anticipando este segundo ángel y le dice, no hay necesidad de medir los muros de protección porque llegará un momento en que habrá tantos habitantes en la ciudad y tanto ganado que no podrá contener a toda esta multitud. O sea, los muros tienen un tiempo de función y tienen su razón de ser, pero después no van a servir. Y le está develando esto este segundo ángel, ¿no? Y le dice, dile al joven. Si bien recordamos, mis hermanos, en el orden bíblico, solamente quiero acomodar esto en nuestras mentes para entender en la línea histórica. Después del primer grupo que retornó a Babilonia, como hemos visto cuando empezamos este libro de Zacarías, llega el primer grupo conducido por Zorobabel, con la misión específica de reconstrucción del templo y reactivación del culto al Señor. La historia dice que llegaron como unos 50,000 judíos en ese grupo. O sea, no fueron 30, 40 juditos que vinieron a la reconstrucción, 50,000 personas vinieron en ese grupo aproximadamente, ¿no? Luego, después de ellos, llega un segundo grupo encabezado, bien recordarán, por Esdras, el escriba. Y él viene específicamente con la misión de la reactivación del culto en el templo, ¿no? Este segundo grupo llega 50 años después del primero. Pasan 50 años y llega este grupo con Esdras para activar el culto del templo. Detrás de Esdras, 2 o 3 años después, llega Nehemías. Y ya tú sabes qué se le encomendó a Nehemías, o con qué misión vino Nehemías: la reconstrucción de los muros de protección. Entonces, tomamos estos dos aspectos de la historia, ¿no? Si Nehemías regresa para reconstruir los muros de protección, pero 53 años antes de Nehemías, Zacarías está recibiendo esta visión, y en esta visión le está diciendo el ángel, ya no hay necesidad de los muros. Ahí está una contradicción en la Biblia. Es mentira, por eso la Biblia. Esto es hecho por hombres humanos y no debes creer. Te están metiendo un cuentazo ahí. No es cierto, obviamente. Escucha, la Biblia es inerrante. Eso significa que no tiene errores. Entonces, ¿cómo conciliamos esos dos datos? Uno dice, Zacarías le dice, no va a haber muros. Y Nehemías viene con la misión de reconstruir los muros, ¿no? Lo que sucede es que la visión, para entender esto, lo que sucede es que la visión que está recibiendo Zacarías no era para el tiempo de Zacarías. Estamos reajustando ya en el reloj del tiempo, en el reloj de Dios, cuándo se cumple cada cosa. Las profecías de Dios tienen dos vertientes, una que van paralelas. Una es para el cumplimiento del tiempo en que está profetizando el profeta a una nación, pero el otro que viaja paralelamente no es para ese tiempo, sino es para tiempo futuro. Y puede ser años, siglos más adelante el cumplimiento de esa profecía. Entonces hay que tomar en consideración que ambas van paralelas. Siempre ambas van paralelas. Entonces es lo que está ocurriendo acá. La visión que recibe Zacarías y la que estamos leyendo no es para el tiempo de Zacarías, sino es a futuro. Para el tiempo de Zacarías era muy importante las ciudades amuralladas porque representaban la seguridad de una ciudad, las defendía contra los enemigos. Querer vivir en una ciudad que no tenía muros era una locura. Nadie quería vivir en una ciudad sin muros. Todos escogían una ciudad que estuviera amurallada. Pero hoy en día los muros, mis hermanos, usted entenderá, ya no son necesarios porque ya no cumplen ese propósito de protección. Con todo el adelanto bélico que hay hoy en día, ninguna ciudad necesita muro de contención. Así se pusiera muro de contención, le mandan un par de drones con misiles y se acabó la ciudad, ¿no es cierto? Usted sabe. Es como se llevan las batallas hoy en día. Entonces, hoy en día, cualquier turista, si Dios le da la oportunidad y la gran bendición, si se ahorra bien, ¿no? Y es paciente en el ahorro y disciplinado en el ahorro, puede ser que el Señor le abra puertas y usted vaya a conocer Jerusalén. Entonces, si usted va a conocer Jerusalén, lo que usted va a apreciar es que la ciudad de Jerusalén, el único lugar que está amurallado es lo que se conoce como la ciudad vieja de Jerusalén.
¿Cuál es la ciudad vieja de Jerusalén? Le quiero mostrar estos dos diagramas. El que ve usted a su izquierda es el mapa de lo que es Israel. Israel está dividido como en 6 distritos. Uno de los 6 distritos es justamente el distrito de Jerusalén, que es el más pequeño. Lo he circulado ahí como tú lo tienes en la pantalla, apenas alguno leerá, y lo he ampliado al costado derecho. O sea, lo he sacado y lo he ampliado. Es el distrito de Jerusalén. El distrito de Jerusalén está dividido en 2 partes. Es Jerusalén Este y Jerusalén Oeste se le conoce. Entonces ahí te das cuenta, Jerusalén Este es todo lo medio celeste que ves ahí, y todo lo verde es Jerusalén Oeste. Entre ambos, si te das cuenta, en la mitad hay como un pequeño cuadradito rojo, ¿lo ves? Hermanos, ¿lo ves? ¿Por qué no me responden, hermanos? Me ignoran. ¿Se da cuenta? ¿Ven el cuadradito rojo? Ya, pero no me griten, solamente estaba preguntando nomás. El cuadradito rojo es lo que se conoce como la ciudad vieja de Jerusalén. Ese cuadradito, voy a regresar, Dianita, atrás un ratito. Ese cuadradito rojo, mira el tamaño que tiene en Jerusalén, solo en el distrito de Jerusalén. Es pequeño en realidad. Ahora sí, ampliamos ese cuadradito rojo, lo voy a ampliar. Es la ciudad vieja, es la única que está amurallada, la que tiene los restos del muro del segundo templo que se reconstruyó. Y esta ciudad, esta llamada Jerusalén Vieja, está dividida en 4 partes, lamentablemente. Hay una parte que está habitada solamente por judíos, es el barrio judío, como se le llama. Al costado de esta, un poco amarillo, en la parte baja, tú ves, está el barrio de los armenios. En la parte superior está el barrio de los cristianos, como en rojo, y al costado en verde, que es el barrio musulmán. Solo musulmanes viven ahí. Y miren cómo ellos estratégicamente tomaron ese sector que está pegado a la explanada de donde está el templo. Ahí está construida la famosa, el domo dorado, la cúpula dorada, donde hay una mezquita musulmana. Es un lugar bien complicado, nadie entra ahí. Hay un horario estricto para algunos turistas, pero es bien complicado. Si tu vista va bien, en la parte baja de lo que ves, la explanada del templo, ahí en la parte verde, en la parte derecha, hay una pequeña franjita media celeste. ¿La ven? Ya, ese es el fragmento del famoso Muro de los Lamentos. Ahí me dijo mi guía, solo tienen 10 minutos. Llegué al muro, me puse a llorar en ese muro. Y perdí la noción del tiempo y todo mi grupo se fue y me perdieron de vista. Me perdí, hermanos. Me estaban buscando por todos lados y no me encontraban por ningún lado y estaba tirado ahí llorando, ahí apoyado en el muro, ¿no? Pero ese es el único fragmento que queda del segundo templo que se levantó. Pero así está de fragmentada la ciudad vieja. Es el único fragmento en Jerusalén que tiene murallas. Y 36,000 habitantes. En ese espacio, 36,000, quizás ahora un poco más de habitantes. Los musulmanes son como unos 22,000, la parte verde, judíos unos 6,000, los cristianos unos 6,000, el barrio judío, y los armenios unos 2,000. Así está prodateado el interior de la ciudad amurallada el día de hoy. Por eso tanto conflicto, usted se dará cuenta, ¿no? Pero viendo el estado de esto, ahora tú entenderás, regresando a Zacarías, hoy en día uno puede recorrer la ciudad vieja, que es donde empieza toda la historia y desde donde Zacarías recibió la visión, pero la visión dijo, va a crecer tanto el pueblo del Señor que ya los muros de contención no los van a poder contener. Y es verdad.
Porque esos 36,000 habitantes, y hablando específicamente de 6,000 judíos allí en la ciudad murallada, en la ciudad vieja, no son todos los judíos. Si retrocedes, por favor, Dianita, antes de como decía, regresamos al distrito de Jerusalén y regresamos a todos los judíos en todos los 6 distritos de Israel. Te das cuenta, hablando nada más de Jerusalén en el lado derecho, ya desbordó totalmente. Ya no todo está concentrado en la ciudad amurallada. La visión tenía razón, pero eso ha ocurrido en siglos, en años. La visión no era para el tiempo de Zacarías, era para el futuro. Pero esto nos lleva a una tercera lección, mis hermanos. Anota, esta es la tercera lección que debemos considerar. Zacarías dice, he aquí el ángel que hablaba conmigo, dice en la visión, ¿no? Y a lo largo de todas las visiones, Zacarías tiene un ángel intérprete, si te has dado cuenta, va a caminar junto a él y todo lo que él ve le pregunta y le va explicando, ¿no? El ángel intérprete le da el significado de todas las cosas que está viendo Zacarías. Por eso es necesario, para Zacarías era muy importante tener a su costado ese ángel intérprete, ¿no? Zacarías estaría perdido, no tendríamos ni siquiera el libro. Él no hubiera entendido nada de lo que estaba viendo si no hubiera estado ese ángel explicándole el significado de todas las cosas que iba viendo Zacarías. Y esto nos recuerda a nosotros que cuando leemos o estudiamos la Biblia, también igual necesitamos un intérprete. Cuando estamos viajando a lo largo de las Escrituras, necesitamos un intérprete. No podríamos entender nada de las Escrituras, mis hermanos, si no tuviéramos a alguien disponible a nuestro alcance para interpretarla y darnos la explicación. Esto significa, mis hermanos, que aunque cualquier otra persona tenga un excelente título académico y una sólida formación cultural, no se podría entender la Biblia a menos que haya una persona de orden sobrenatural que haya sido puesta en el interior de nuestras vidas y desde el interior de nuestras vidas nos esté dando la explicación de la Escritura revelada por Dios. Sin esa persona sobrenatural metida dentro de nosotros, y estoy hablando del Espíritu Santo, es imposible, mis hermanos. Repito, puede tener un excelente título académico, puede tener una gran formación cultural, pero eso no le va a servir para entender la profundidad de la palabra del Señor. Solo el Espíritu Santo puede llevarlo a las profundidades del pensamiento de Dios, pensamientos que son más altos que los pensamientos del ser humano. Estoy hablando de la presencia del Espíritu Santo. Pero escúcheme, no es suficiente tenerlo al Espíritu Santo. El asunto es tener comunión con el Espíritu Santo. Solo cuando se tiene comunión con el Espíritu Santo, entonces en esa comunión íntima podremos recibir y entender la revelación de Dios. Cristo Jesús dijo, Juan capítulo 14, versículo 26 Juan, Evangelio de Juan 14, 26. Jesús dijo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, aquel os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Pero no solamente el Espíritu Santo vendrá para recordarnos las cosas que Cristo Jesús enseñó, no es solamente para recordarnos, sino que irá más lejos que solo recordarnos en nuestra relación con Él. Ahora estoy en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9 hacia adelante. Le convendría, búsquelo en su Biblia. Está bien que ahí está en la pantalla, pero búsquelo en su Biblia. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9 hacia adelante. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9 hacia adelante. ¿Lo tiene ubicado? Ahora lea con cuidado porque es un tremendo versículo. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. O sea, ya están preparadas para los que le aman. Para los que le aman, no es para cualquiera. Y eso para los que le aman tiene que haber una relación. Y tiene que haber un conocer perfectamente al Señor. Es una relación desarrollada, no es una asistencia a las iglesias, no es cargar Biblia bajo el brazo, es relación desarrollada con el Señor, porque solamente así se le conoce y se le llega a amar, ¿no?
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Verso 10. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Está con E mayúscula. Eso se refiere al Espíritu Santo. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Profundo de Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu con E minúscula, Espíritu del mundo, sino el Espíritu con E mayúscula, el Espíritu Santo, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es un tremendo texto, mis hermanos. Entonces, solamente el Espíritu Santo puede mostrarnos esas cosas grandes y ocultas para cualquier mente, pero que están a disposición para aquellos que aman al Señor. Entonces, esta es la tercera pregunta para autoevaluarnos. ¿Cuánto ha crecido mi relación con el Espíritu Santo en el último semestre? ¿Cuánto ha trabajado para conocerlo más y mejor y dejarle gobernar en su vida en el último semestre? ¿Cuánto, hermanos? Ya hizo una medición, ya evaluó eso. Usted está caminando y avanzando nada más en su vida como una pendiente y no está viendo si está creciendo en su relación con el Espíritu Santo. Si Él es el que me va a guiar a toda la verdad, entonces necesito evaluar cuánto estoy creciendo en mi relación con Él. Si Él me va a mostrar esas cosas grandes y ocultas que están reservadas para aquellos que aman al Señor, me conviene revisar cómo está yendo mi relación con el Espíritu Santo. Es una pregunta sumamente importante, mis hermanos, en nuestra autoevaluación. Entonces, el mensaje que Zacarías está recibiendo a través de esta visión son palabras, en realidad, son palabras conmovedoras. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Y por qué son tan importantes? Analicémoslas, por favor. En primer lugar, notará que afirma lo que está recibiendo Zacarías. Es una palabra que le está afirmando que Jerusalén va a ser ensanchada, va a ser prosperada y además va a ser una ciudad muy segura. Tan segura que ni siquiera se va a necesitar de los muros, ¿no? Zacarías está oyendo que el segundo ángel que apareció y que le está diciendo al primer ángel con el que está hablando Zacarías, le está diciendo, corre, habla a este joven. Corre, dile a este joven, ¿no? Ahora, quiero detenerme aquí y con esto quiero terminar porque acá hay una lección tremenda, mis hermanos. Y si acá hay jóvenes y adolescentes, sobre todo, por favor, escúchame con atención estos últimos minutos. Escúchame con cuidado estos últimos minutos. El ángel le dice, corre, habla a este joven. Esa mención descriptiva que hace el ángel respecto al profeta Zacarías es sumamente sorprendente para todos nosotros. ¿Por qué? Porque aparentemente Zacarías, según este versículo, era apenas un joven. El término hebreo que se maneja acá es la palabra Nahar. Nahar. Y Nahar se usa aquí en el texto hebreo y podría estar refiriéndose a un joven adolescente. Y no necesariamente cuando yo digo adolescente, su mente está Benjamines, sí, todos los problemáticos de Benjamín, sí. No solo es edad. La adolescencia, recuerda que puede abarcar muchos de los que están en Judá pasando los 18 años. La adolescencia continúa. Entonces pueden ser, usando nuestra terminología de la iglesia, pueden ser de la tribu de Benjamín o de la tribu de Judá. Y por supuesto también puede ser muchos de Gad, ¿no? Que tienen cierta edad pero parecen de la tribu de Benjamín, ¿no? Igual les llega, adolescentes. Es sorprendente, digo yo, ¿por qué? Porque aparentemente Zacarías era un joven, por este término que está utilizando en el hebreo, ¿no? Así que probablemente Zacarías era un adolescente. Entonces, piensa conmigo por un instante. Dios ha tomado la vida de un adolescente para exhortar a una nación. En medio de un tiempo
obviamente, nada sencillo. En medio de un tiempo complicado hacia un pueblo que le está costando levantar cabeza por su propio egocentrismo, por su estado de rebeldía, por su estado de renuencia a obedecerle al Señor. No es un pueblo fácil el de Israel, ¿no? Este remanente que regresó. Pero Dios toma a un adolescente para exhortar a esa nación. Dios lo está redarguyendo con palabras incluso fuertes, pero a través de la vida de un adolescente. Debo recordarte, iglesia, mis queridos hermanos, que Zacarías nació en medio de la esclavitud en Babilonia. Cuando llega con su abuelo, él era un niño prácticamente. Siendo de padre sacerdotal, es probable que este padre en plena esclavitud se haya preocupado mucho por la formación de su hijo y empezó a hacer una buena transferencia de fe acerca de Dios sobre el corazón de Zacarías, guiándolo a que aprendiera tempranamente a amar a Dios y su palabra. El fruto de ese trabajo paternal lo pudo ver cuando retornaron a Jerusalén. A un niño, Zacarías, llega a Jerusalén porque es allí donde Dios escoge a Zacarías para exhortar al pueblo de Israel. Es posible, mis hermanos, que Zacarías llegara, como decía, pequeño aún como un niño. Y recordemos que la construcción se paralizó como 16 años. Lo que leemos en Zacarías capítulo 1 es después de esos 16 años. Entonces, obviamente, Zacarías fue creciendo en esos 16 años, aún es un adolescente, y por eso se piensa que el ángel lo identifica como tal, y eso sirve de dato para nosotros, para avalar el hecho de que todavía era un adolescente cuando Dios lo elige, lo toma para que exhorte a su nación. Entonces, escúcheme, Dios está tomando a este adolescente y de hecho que para el ejercicio de profeta, Dios a todo hombre que escogía como profeta, primero lo ungía. Y Zacarías no fue la excepción. Tuvo que haber sido ungido por el Señor. Este jovencito adolescente es ungido por Dios y bajo esa unción se para frente a todo el pueblo y le comunica la palabra del Señor, capítulo 1 de Zacarías, y les comunica, no sus pensamientos, les comunica este adolescente el gran enojo de Dios hacia ellos. Y tiene tal entereza por la unción de Dios que se para delante del pueblo y le dice al pueblo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Un adolescente parado exhortando a toda una nación. Hermanos, Dios puede escoger al que Él desee para cumplir sus propósitos. Al fin y al cabo, Él es Dios. Él escogió una mula y le dio que hablara para comunicar un mensaje. Él escogió una pareja de ancianos para procrear desde su ancianidad. Él puede y usó a un muerto y lo resucitó para que testifique del poder de Él, como Lázaro. Él tomó la vida de una mujer adúltera, absolutamente perdida, irrescatable, la perdonó, la limpió y luego esta mujer se volvió una fiel servidora de Él. Él puede tomar un ladrón desde una cruz, Él puede tomar a un soldado, a un ciego, a un paralítico, a un gran rey. Dios es Dios y puede tomar a quien Él quiera para cumplir sus propósitos, mis hermanos. Es la soberanía de Dios la que veíamos la semana pasada. En esta oportunidad tomó la vida de un adolescente para hacer algo grande, para regresar a un pueblo a la reconstrucción del templo de Dios. Pero también tomó a este adolescente para revelar promesas preciosas y vitales para la nación de Israel. Escúcheme con cuidado si hay jóvenes presentes en este lugar. Los adolescentes son catalogados como inmaduros. Son conocidos como inmaduros, como personas que están recién formándose en su carácter y por esa razón están constantemente en crisis emocionales y por eso son rebeldes y por eso son desobedientes y por eso son desafiantes y por eso son inseguros, por eso no saben hacia dónde van, por eso son burlones, por eso son sarcásticos. Sí, de hecho que pueden ser todo eso. Hoy pueden estar riendo y 2 minutos después pueden estar en la lona, como se dice, un estado de ánimo cambiado. Se les describe como insoportables, problemáticos, difíciles de amar,
difíciles de entender, difíciles de ser guiados por su estado de rebeldía constante. Sí, en su gran mayoría así son los adolescentes. Es posible que nosotros solo estemos viendo el exterior de estos adolescentes, pero Dios está viendo su interior. ¿Será posible, mis hermanos, que Dios haya visto a este adolescente Zacarías y siendo un adolescente, igual como cualquier otro, inseguro, rebelde, desobediente, como cualquier otro adolescente, Dios haya llamado, elegido y haya puesto sus ojos y haya llamado a un Zacarías para la misión profética? ¿Qué vio en el interior de este adolescente el Señor que nadie veía? ¿Qué observó el Señor en el interior de este adolescente que nadie pudo darse cuenta? Pero quizás lo más importante es cuando Dios llamó a Zacarías y este adolescente entendió ese llamado de parte de Dios hacia su vida tempranamente. Y entendió que Dios lo estaba llamando a una misión sumamente importante. Entonces Zacarías, yo no sé si le tomó algunas horas, varios días, algunas semanas para haber reflexionado y haber pensado en este llamado, pero él tuvo que elegir, en un momento determinado tuvo que elegir, y tuvo que elegir entre dos cosas. Tuvo que elegir entre seguir teniendo una vida renegada, reventada contra su sociedad, para con los que lo esclavizaron, echando la culpa a todo el mundo, incluyendo a sus padres, mostrando su inconformidad a través de su rebeldía, estrellándose con todo el mundo por su rebeldía, o entregarse, consagrarse en las manos de un Dios todopoderoso para que lo transformara y lo usara como su profeta. Tremendo privilegio y tremendo honor que tendría. No tuvo 100 opciones, tuvo una de estas dos. Y Zacarías, el adolescente, se dio cuenta que nadie, absolutamente nadie, podría llamarlo a una vida tan alta, tan sublime y tan importante como Dios. Entonces decidió, el adolescente Zacarías, decidió rendirse en las manos del Dios Todopoderoso. Y porque se rindió y se consagró en las manos del Dios Todopoderoso, por esa razón tenemos el libro que estamos leyendo. Y porque se consagró en las manos de un Dios Todopoderoso, por eso fue el instrumento fiel en las manos del Señor. Y por eso la nación de Israel recibió la exhortación de Dios y por eso regresaron a la reconstrucción del templo. Se ha puesto a pensar por unos segundos en eso. Toda una nación, más de 50,000 personas, después de 16 años, de hecho que eso se pudo haber duplicado tranquilamente, regresaron por la exhortación, por boca de este adolescente, regresaron a la reconstrucción del templo. Mis queridos jóvenes, no existe mejor vida ni mayor honor que entregarle sus vidas tempranamente al servicio del Señor. Entonces tendrás una vida que verdaderamente le glorifique a Él. Los adolescentes serán todo lo que dicen, sí, pero también creo que hay un gran corazón dentro de ellos y un gran potencial dentro de cada joven. Hay una gran energía lista para ser puesta en las manos de Dios. Y aunque se piense que los adolescentes son inseguros y que incluso ni siquiera saben lo que quieren, pero sé que cuando un adolescente en verdad se rinde ante el Señor y decide crucificarse tempranamente con Cristo Jesús, podría ser el siguiente Zacarías. Podría ser el siguiente Zacarías. Entonces, como los jóvenes tienen mucha energía, y sobre todo los adolescentes, una energía contenida que explota por todo lado y rebota por todo lado, yo no creo que te sea difícil tomar la decisión que tomó el adolescente Zacarías. Y me dirijo a todos los jóvenes que están aquí presentes. Entonces cerramos nuestros ojos ahí, es tiempo de orar, pero es tiempo también para los jóvenes. Si tú has escuchado la voz del Señor que te está llamando en esta mañana a consagrar tempranamente tu vida a Él, te voy a pedir que así estés en la parte de arriba, brinques de tu asiento, bajes corriendo de ahí arriba o te levantes si estás aquí abajo y brinques de tu asiento y salgas rápidamente de tu asiento y vengas acá adelante y le rindas y le entregues tu vida al Señor y le digas: Señor, a esta edad quiero consagrar mi vida
para que te sea útil. Yo no sé si sea el siguiente Zacarías, no sé cómo me vas a usar, Señor, no lo sé, pero solamente quiero entregar mi vida a ti ahora. Ahora, tempranamente quiero decidir por ti, Señor. ¿Ok? Entonces, sal de tu asiento rápidamente, ven aquí adelante, vamos a orar por ti, vamos juntos. Una de las características de los adolescentes, ¡ay, qué roche! Pero imagínate a Zacarías, para él no hubo roche, qué roche ni qué roche, ¿no? Él decidió salir de la mediocridad de su vida juvenil para rendirle al Señor, y fíjate el tremendo profeta que Dios levantó. Así que si hay acá algún joven que ha decidido eso, por favor, ponte de pie ahí en tu lugar. Déjame orar por ti y consagrar tu vida al Señor, ¿no? Ahora que es tiempo, en toda tu energía, en toda tu fuerza. ¿Deseas hacerlo? Ponte de pie, déjame orar por ti. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por el tremendo ejemplo de este adolescente. Ejemplo para muchos, Señor, hoy en día. Ejemplo, Señor, de vida que aún a los adultos nos llama la atención. ¿Cómo es posible que un joven inseguro, aún en plena formación de carácter, Señor, haya tomado una decisión de servirte de esta manera? Y cómo muchos adultos que se vanaglorian de los años que tienen encima y tanta experiencia que tienen encima y no toman una decisión similar, Señor, de consagrar sus vidas para servirte a ti. ¿Qué tal contraste en la enseñanza, Padre amado? Pero qué útil para nosotros reflexionar en estas lecciones importantes para nuestras vidas. Te damos gracias por tu palabra, Padre bueno, y te damos gloria a ti porque sabemos que caerá en buen terreno y que tú germinarás esa palabra, Señor, y tú la harás crecer. En el nombre precioso de tu Señor Jesucristo. Amén, Señor.